Acá está, bueno, ya no necesitamos presentar a Ángel, ¿no? Ángel ya es un hombre conocido, y analiza la política, así que sobre este mismo tema hemos quedado para conversar con él. Ángel, buenas noches y a ver si tú continúas en tu apreciación. Arquitecto, muy buenas noches. Mi participación esta noche, agradeciéndole la invitación que me hace por ser este el primer programa del año, es no formar parte de una oposición al gobierno, sino como las señales de prevención que se ponen en las carreteras, se ponen señales para evitar los accidentes, ¿no? Entonces nosotros no venimos como cuestionadores ni como opositores, sino como alguien que trata de prevenir, revisando los discursos que ha hecho el presidente de la región actual sobre lo que va a acontecer en la región, porque prácticamente es el que va a llevar los destinos de la región. Bueno, un análisis global en un contexto general sobre lo enunciado por Fernando Meléndez, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes? Particularmente pienso que este va a ser un gobierno de la triple I, y aquí estaba señalando junto con los profesionales que han elaborado el análisis, va a ser un gobierno de la informalidad, porque realmente hay dos discursos, uno el que se dio en la Plaza de Armas y otro que se dio en el Colegio de Abogados. No se entiende cuál es el discurso oficial, aunque Lucho Tafur, que es un periodista a quien yo aprecio bastante como persona y como intelectual, señalaba en la plaza que el discurso oficial era el que daba en la Plaza de Armas, ¿no? Pero él presentó otro discurso también posteriormente en el Colegio de Abogados. Una I por que es informal, otra I porque es un gobierno improvisado realmente, ¿no? A estas alturas no tiene ni siquiera nombres, está barajando recién nombres de quienes van a ser los principales las principales hombres de confianza en los cargos de importancia, ya sea educación, ya sea transportes y comunicaciones y todas las carteras que forman parte de las direcciones regionales en todo el ámbito regional. Y una tercera I que se gana el presidente actual es el de la ingratitud, ¿no? Que ya de eso ya estaría de más hablar. Bien, creo que en este esquema nosotros hemos estado haciendo un análisis y hay algunas expresiones de Meléndez que dicen que a mi modo de entender son bastante arriesgadas y peligrosas. Por ejemplo, dijo que el Hospital Santa Gema se comienza el 15 de enero y que el Hospital Iquitos se comienza el 1 de marzo. En el mes de marzo, dijo. Antes del 30, dijo. Claro. La pregunta es, ¿será posible eso? Y en el mismo esquema, también dijo que todas las provincias deben tener un hospital, no un centro de salud, un hospital y un colegio emblemático, así como el CBMOR o el CNI. Y luego dijo que va a construir un hospital en Alianza Cristiana, que es en el Pastaza, y un pueblo que se llama Caballito, en el Morona. Ambos centros poblados no tienen ni 200 casas. Y Fernando Meléndez quiere construir un hospital en esos dos pueblos. ¿Qué aprecias tú, Ángel? Como le digo, arquitecto, el tema es que la improvisación, lamentablemente vivimos en países de tercer mundo nosotros, donde este tipo de políticos improvisados y que pueden hablar lo que les da la bendita gana, le caen bien a algún sector de la población. Pero eso para nosotros realmente es un peligro, realmente poder escuchar discursos así, donde reina la informalidad. Cuando escucho el discurso del presidente regional actualmente elegido, me quedo sorprendido por la cantidad de barbaridades que señala, de improvisaciones, de un manejo grosero del lenguaje. Dice, por ejemplo, en un momento de su discurso, vamos a hacer un gobierno contestatario, dice, ¿no? Y el común de la gente pues piensa que ser un gobierno contestatario seguro significará responderle pues a las necesidades del pueblo, ¿no? Y la palabra contestatario, aplicado al nivel político, en el lenguaje político que se usa, no representa eso, al contrario, representa un gobierno de oposición a un sistema, totalmente opositor al sistema. Voy a contestarle, pero no al pueblo, sino me opongo al sistema y voy a ir contra el sistema porque tengo que hacer las cosas a mi manera. Y se comete un montón de errores. No sabe si el grupo de gentes, de mentes iluminadas, como él dice en su discurso, va a ser un gabinete, va a ser una mesa de trabajo. Él mismo no define, o sea, habla
cuando quiere señalar ese grupo de filósofos, de intelectuales que van a formar su especie de grupo asesor, ni siquiera puede definir cómo se llama ese grupo, no sé, qué denominación tiene, y evidentemente si va a haber gente que va a participar, podría ser un patronato, por decir, pero eso también necesitan presupuesto, o sea, está comprometiendo los presupuestos públicos, pero ¿basado en qué? Yo revisaba el presupuesto general de la República que ya se ha aprobado para el 2015, y el único proyecto grande que está aprobado por 51 millones es el hospital de Yurimaguas, de Santa Gema. Está aprobado por 51 millones. Quiere decir que eso ya viene trabajándose hace mucho tiempo. Para que esté en el presupuesto de la República, no se ha hecho una conversación de la noche a la mañana, porque tiene que haber expedientes, tiene que haber documentos presentados previamente, tiene que haber estudios de factibilidad y todo un montón de requisitos que se cumplen para formar parte del gobierno general de la República. Entonces, es inaudito, ¿no? La improvisación es la reina del discurso prácticamente. De la misma manera, Ángel, Meléndez dice que sobre el canon petrolero, Iván Vázquez manejaba cerca de 18 millones, hoy el canon petrolero es de 9 millones. Y luego dice, por culpa de la crisis mundial, la economía nacional y regional se retrotrae. Bueno. Este es un presidente que en sus discursos se mantiene él solo. Es como que alguien va a inaugurar una cancha deportiva y como nunca ha jugado fútbol, le ponen los chimpunes y se mantiene en su propio chimpú. Es increíble. Yo la verdad, viendo el discurso, la demagogia prima en el discurso de tal manera que como que se ha hecho un discurso improvisado solamente para agradarle a los ojos de la mayoría. Pero esas cosas, lamentablemente, en el tiempo le van a pasar una factura al presidente, porque no va a poder cumplir las cosas que está ofreciendo o las que lo ha dicho, llevado por se puede decir, una emoción de ver tanta multitud de gente aplaudiéndolo, ¿no? Entonces, ahí el tema de improvisación a mí, honestamente, me preocupa, arquitecto. Hay otro tema, Ángel, que él también lo puso como caballito de batalla en la campaña electoral, y era el tema del hospital oncológico. Él dice que dentro de 2 años va a tener construido el hospital oncológico. ¿Tú piensas que lo logre? Bueno, yo en la campaña que hizo Ollanta Humala casi se adelantó a este presidente, decía que iba a ser un hospital en cada provincia. Posteriormente, antes de cumplir los 2 años de su gobierno, Ollanta se disculpó con el pueblo peruano y dice, no es posible hacer un hospital en cada pueblo. Lo dijo él mismo, están los testimonios en la web, en el internet, y pueden ver en la entrevista que le hacen a Ollanta, dijo, no es posible, o sea, no es realizable la idea de hacer el tema de un hospital en cada provincia, él siendo gobierno nacional, porque hay muchas cosas que amarran. El sistema peruano es muy complicado realmente. A veces puede haber gente con muy buena voluntad, pero que lamentablemente se choca con un inmenso piedrón jurídico que no le permite realizar los proyectos que plantea. Entonces, en el tiempo ese es un desgaste, porque la gente ya enfocó la propuesta y están confiados en que lo va a hacer. Y cuando él se encuentra con unas trabas burocráticas, jurídicas, de oposición, y no las puede realizar, realmente va a haber problemas bastante serios ahí. Si contabilizamos las provincias de Loreto son 8, ¿no? Ahí va a ser 8 hospitales. Hospitales, estamos hablando de hospitales, que es un equipamiento de envergadura grande. Luego va a ser uno más en Caballito, otro más en Alianza Cristiana y otro más en San Lorenzo. Bueno, San Lorenzo es capital, ¿no? O sea, van a tener como 8 o 9 hospitales que van a construir acá. Es una locura. Es realmente una locura, es una propuesta mentirosamente audaz, porque los hospitales, arquitecto, como al menos quienes tenemos un mínimo conocimiento de este tema, tienen diversas etapas. Uno es la infraestructura, pero inmediatamente como tienes una infraestructura, tienes que tener también el profesional técnico competente para poder cubrir las demandas. Luego, no solamente el personal que atiende directamente al paciente, sino el área administrativa, los recursos, el mantenimiento que va a costar horrorosidad de dinero. ¿Habrá? Ni siquiera tiene los estudios todavía y ya se está lanzando a la propuesta. Bueno, como digo, habría que esperar en el tiempo, ¿no? Que tal vez pueda ser este presidente un mago, ¿no? Que nos pueda demostrar que puede hacer muchas cosas. Va a desaparecer la plata. Ahora, hay otro tema que quería preguntarte.
él dijo que quería reactivar la agricultura, el turismo y la pesquería. Eso está planteado en el plan de gobierno, pero el tema es que él tiene que explicar cómo lo va a hacer. Evidentemente, todo lo que se ha dicho simplemente son clichés, porque ninguna de las propuestas que ha realizado lo ha podido, de siquiera la manera técnica en la que se va a desarrollar ese proyecto, o sea, cómo lo va a hacer realidad. Algo que sí es evidentemente notable es el hecho de que haya señalado un proyecto muy grande que hace mucho tiempo se ha estado comentando, que es la creación del puente que va a cruzar el río Nanay para unir la parte de los distritos de las Amazonas, Indiana y el Napo. Es así, pero esto no es una propuesta tampoco de él. Esa propuesta me acuerdo que ya lo realizaron otras personas y sobre el cual nosotros escribimos un artículo hace 2 años aproximadamente. Hay una necesidad evidentemente de hacer el puente, pero como usted lo vuelve a decir, las propuestas están ahí como propuestas, pero no se dicen técnicamente cómo van a ser posible realizarlas. Y hay un tema que es más gravitante, ¿no? En el caso de la agricultura, la experiencia que se tiene es que el gobierno regional en la batuta de Vázquez Valera de Fuerza Loretana también hizo la aplicación del 12% del canon petrolero para reactivar el agro, porque esa es la ley. Sin embargo, esto no resultó, se hizo muchísima política con ello y luego terminó siendo un fiasco. En su oportunidad, en el plan de gobierno del MIL, nosotros averiguamos de qué manera podía otorgarse créditos por ventanilla. Habida cuenta de que cuando el gobierno regional entrega los créditos es bastante complicado y casi todo tiene un trasfondo político. Entonces lo que nosotros averiguamos era cómo hacer que el gobierno regional no meta las manos en los créditos agrarios, sino que le tome otra institución individual. Fuimos a preguntar, por ejemplo, a la Caja Maynas. La Caja Maynas nos dijo, bueno pues, yo acepto colocar tus créditos, pero no los recupero. Nos fuimos al Banco de la Nación, y el Banco de la Nación nos dijo también igualito, yo coloco tus créditos, pero no los recupero. No es mi responsabilidad, ustedes háganlo. Y luego hablamos con el Banco Agrario. El Banco Agrario nos dice, no hay problema, nosotros tenemos experiencia, sabemos de qué se trata, pero la forma como trabajan ellos es que cuando le otorgan un crédito a un beneficiario, campesino, agricultor, ese crédito tiene que estar avalado por la municipalidad. El Banco Agrario te presta dinero a los campesinos, pero un aval. Generalmente trabajan con las municipalidades. En ese contexto, para meternos al Banco Agrario, o para meterse al Banco Agrario, tendrán que hacer un convenio con ellos. Y por ejemplo, si van a financiar 10 millones tienen que depositarlo al Banco Agrario a una cuenta fija, ganando intereses, y puede perder o puede ganar intereses, porque nadie sabe quién va a devolver los préstamos. En ese contexto, nosotros discutiendo arduamente no hemos logrado ninguna solución. Y hoy él nos dice que la agricultura va a ser reactivada, que la pesquería va a ser reactivada. Entonces, lo que nosotros pensamos es que hasta ahora se sigue dando pronunciamientos del tipo de campaña electoral. O sea, haces enunciados, pero no les das soporte técnico. No logras tú ver de qué manera se va a hacer. Por eso yo pienso que cuando dice vamos a reactivar el agro, o lo hace a través del gobierno regional como ese Procred creo que tenía, programa de créditos, claro, o lo haces a través de una ventanilla en la que el gobierno regional no mete mano y no roba. ¿Tú qué piensas? Arquitecto, ninguna propuesta para mejorar el agro en la región Loreto ha tenido éxito. Yo estaba revisando los archivos del Banco Agrario cuando hace mucho tiempo que ya se entrega dinero a los campesinos. Lamentablemente, como nosotros tenemos una economía demasiado pobre, el campesino lo único que hace es con los créditos que le dan, lo primero que hace es comprar su televisor, equipa su casa y no hay ningún interés por producir porque sabe que los productos que se siembran en la Amazonía no son productos rentables, son productos básicamente para subsistir como una especie de
adicional alimentario a lo que nosotros producimos. Pero no tenemos en Loreto al menos ninguna experiencia, salvo esta que se está haciendo ahora en Tamichiaco, en el distrito de Fernando Lores, que tampoco ha demostrado que es positiva, es también una propuesta. Pero desde que se comenzaron a generar créditos agropecuarios, ninguna propuesta ha dado resultados. Siempre lo único que tenemos es gente, campesinos que se endeudan, que se desesperan por recoger el dinero, no invierten en agro porque saben que la tierra no da para mucho aquí, que lo único que tienen que hacer es subsistir y después no pueden pagar. Y cuando no pueden pagar, se juntan en grupo, hacen un manchón, le hacen una protesta, perdóname, al gobierno que ha entregado y finalmente, para que no haya tanto lío, terminan condonándonos de la deuda. O sea, nunca ha dado resultado. Nosotros hace mucho tiempo hicimos una propuesta de que Loreto no debería dedicarse al tema agro, porque siempre nos va mal en ese camino. Por las inundaciones, alguien siembra, tiene un gran sembrío un año, otra vez viene la inundación, mata todos los sembríos y otra vez está el campesino, siempre está sin dinero, pobre, más pobre de lo que era antes. Así que la propuesta que hicimos nosotros, que hagamos una región, Loreto debería ser una región forestal y turística, porque deberíamos dedicarnos a reforestar los bosques, a sembrar árboles, mirando el futuro, y nuestro sostenimiento debería ser la empresa turística o la inversión en turismo. Más allá de eso, los otros temas son quimeras, son propuestas que a la larga no van a dar resultado. Hay un asunto que quisiera conversar contigo. Se entiende de que antes de estas fechas, la Comisión de Transferencia había sacado y había hecho público una serie de problemas económicos y financieros en el gobierno regional. Algunas personas salieron a hablar en público que deben 70 millones, otros 179 millones, otros 10 millones. Resulta que sobre el tema de la situación actual del gobierno regional, Fernando Meléndez no dijo nada. Quiere decir que la información que le dieron sus miembros de la Comisión de Transferencia, él no confió en esas cifras. Porque hoy Meléndez ya no es para que esté diciendo algunas boberías o algunas tentativas o algunas aproximaciones. Hoy tiene que decir con precisión lo que hay y lo que va a hacer. Entonces, parece que Meléndez no le importó lo que había hecho la comisión, porque esos números él no los tocó. Nada de la situación o del diagnóstico situacional que tiene el gobierno regional ha dicho. ¿Qué te parece? Eso podría prestarse para dos tipos de cosas, arquitecto. Uno, ¿por qué no dice la información? Porque pretende negociar con el que ha salido, ¿no? Se puede prestar para esa opinión. ¿Por qué no dice? ¿Por qué no es claro en afirmar, señores, la deuda que nos está dejando el gobierno corrupto, como dice él con sus propias palabras, ¿no? La corrupción ha ganado a Loreto. Diga, señor, la corrupción es tanta que la cifra de deuda que tenemos nosotros es tanto. No lo dice. Entonces, podría ser una estrategia política, porque hoy nos ha demostrado que es un excelente demagogo, que es un improvisado. Entonces, al guardar esa información, podría estar tratando de jugarse una carta con el opositor. No lo dice, guarda información, me quedo calladito, me hago el muertito, hasta ver cómo negocio con el que me va a hacer oposición, y después que las cosas ya están claras entre él y yo, recién digo la cifra. Puede prestarse para esa manifestación, claro. Sí. Hay otro tema que quisiera conversar también. Él ha planteado la modificación del canon petrolero. Hoy tenemos varias leyes. En el Perú hay 5 zonas, 5 departamentos que producen petróleo. Tumbes, Piura, Ucayali, Loreto y Puerto Inca en Huánuco. Todas ellas tienen una ley específica. Pero entre Piura y Pucallpa ya se han ido aproximando a más o menos un promedio común sobre la redistribución del canon petrolero. Meléndez dice que lo va a redistribuir, pero no sabe cómo. Y no dijo cuánto, qué porcentajes. Y entonces estamos hablando nuevamente de puro enunciado, pura conjetura o rumor sin soporte técnico. Evidentemente, porque ese tipo de cambios en el tema presupuestal para ver lo que es canon sobre canon y otras regalías que recibe la región, evidentemente tiene que verse primero con el Ministerio de Economía para que lancen la propuesta en todo caso, ¿no? Y luego el Congreso aprobará si es posible y si es viable esa propuesta. Pero en la medida en que no sea, si ni siquiera en la propuesta del gas no nos ha vuelto a reiterar, al menos en los mensajes, que el famoso gas que iba a lograr, ni siquiera eso lo ha dicho, se ha cuidado muy bien de decir esos temas. Y la gente evidentemente debe estar atenta a esas cosas y no olvidarse. Uno de los problemas que tenemos en la región es que nos olvidamos muy pronto de las propuestas que a veces hacen algunos candidatos aventureros,
y finalmente se la pasan de cantores, ¿no? Haciendo otras cosas que ni siquiera estaban en la propuesta, y entonces otra vez viene la preocupación y el clamor del pueblo reclamando que esas propuestas que se hicieron en campaña se cumplan. Para complementar lo que dice Ángel, el tema de la modificación del canon petrolero en realidad tendría que ver con una ley del Congreso Nacional. En esa misma dirección, Víctor Grandes y varios otros congresistas han propuesto la modificación del canon petrolero. Por ejemplo, en el caso de Ucayali, vamos a ver en Loreto primero. En Loreto, el 52% le corresponde al gobierno regional, el 40% a las municipalidades, el 5% a la universidad y el 3% al IAP. En Pucallpa, en Ucayali, ya es diferente. Es 20% el gobierno regional, 40% las municipalidades, cerca de 10% el lugar, o sea, el distrito donde se produce el petróleo, más otros 20% para la provincia donde se produce el petróleo, y luego viene 5% para la Universidad de Ucayali, y viene para el IAP otros 3%, y finalmente viene 3% también para los tecnológicos. Es mucho más desagregada. Pero Meléndez lo que quiere en realidad es algo así. Conversando con él, yo no lo entendía mucho, él decía, ¿por qué en mi gobierno no podríamos generar una reserva fija, intangible, tanto para educación y para salud? Me decía. Yo le decía que esas modificaciones tú los puedes hacer, porque al final de cuentas, como titular del pliego, tú tienes 12% que le corresponde al crédito agrario y a otras actividades de infraestructura económica, 10% que le corresponde a las comunidades nativas, te queda 30%. De esos 30%, si tú quieres darles 10% a la educación y 10% a la salud, es bien, solo te quedas con 10%. Y ahí no vas a poder hacer nada. Y él comenzó a recapacitar. Yo le explicaba que esto era un tema legal a nivel nacional a través del Congreso, y yo no entendía. Hasta que finalmente hoy nos damos cuenta que esta propuesta de modificatoria del canon petrolero lo podríamos hablar a nivel de Congreso Nacional, porque ellos son los que modifican la ley, no Fernando Meléndez, a pesar que podría tener una iniciativa legislativa, ¿no? Pero está claro que la propuesta de Víctor Grandes es más precisa, porque precisa los porcentajes que les corresponde a cada una de las instituciones para ser beneficiarios de los fondos del canon petrolero. Sin embargo, Meléndez sigue insistiendo en la misma historia y parece que no ha entendido todavía el tema del canon. Arquitecto, lo único real es que este es un proceso bastante complejo, teniendo en cuenta que el Perú es un país muy complicado, y que esta propuesta de hacer modificaciones en el canon tendrá por lo menos un mínimo de un año todavía para que pueda realizarse, si es que vamos a paso apurado, ¿no? Si es que tenemos también un poco de suerte, o tenemos asesores o gente en el Congreso que nos pueda apoyar, que yo lo veo realmente bastante difícil, ¿no? Bastante difícil. Hay otro asunto que podríamos hablar, Ángel. Meléndez dijo que en junio va a tener la zonificación ecológica económica de toda la región Loreto. Han pasado más de 20 años en que tanto el gobierno regional como el IAP han estado haciendo zonificación ecológica económica. Sin embargo, ni siquiera el 20% de la región Loreto han logrado levantar la información a nivel de zonificación ecológica económica, y menos aún todavía sobre la ocupación territorial. Lo que hablamos es la organización de las comunidades a través de su vocación aurífera o de terreno, para que puedan producir algo. De verdad, si Meléndez dice que, y todavía habla de microzonificación, ¿eh? O sea, hay una macrozonificación, hay una mesozonificación y hay una microzonificación, que la micro ya es más al detalle. La meso es a nivel de ciudad y la micro es a nivel de barrio y todas esas cosas, de pueblos más pequeños. Si en 20 años, a pesar que el gobierno regional tiene toda la infraestructura, tiene GPS, tiene teodolito con estación total, tiene inclusive fotografías aerofotogramétricas, y tiene además detalles de tomas satelitales, no han podido lograr ni siquiera el 20% de la región Loreto. Meléndez dice que en junio ya va a tener el 100%.
como también ha dicho, arquitecto, y como también ha señalado este presidente, que él ha reforestado, dice, 1000 hectáreas, dice, ha reforestado. 2.500. 2500, porque en el discurso, como hay dos discursos, ¿no? Sí, sí, yo he reforestado 1.000 hectáreas, ¿no? Pero vamos a reforestar 2.500 más. Vamos a reforestar 2.000, o sea, yo he reforestado, dice. Entonces, cuando usa él el término yo he reforestado, yo, caramba, digo, una sola persona ha hecho, sin ser gestión, sin ser presidente, ya reforestó, caramba, digo, pero, y al finalmente me doy cuenta, cuando el discurso continúa, me doy cuenta que todos son como payasadas, ¿no? Como que él se burla, ¿no? Va a hacer un cambio estructural en la educación, dice, pero imagínate, ningún cambio en educación tiene como tiempo mínimo 20 años, ¿no? Y él va a tener solamente 4 años. ¿Cómo va a hacer los cambios en educación si es una improvisación total? Lamentablemente hay que decirlo así. Sí, a mí dos cosas me han parecido positivas, aunque uno de ellas desconoce, la otra es más simple, ¿no? Meléndez dice que va a apoyar la construcción de la hidrovía amazónica. Eso me parece muy bien. Y la otra que me parece bien también es que se ha propuesto financiar la reconstrucción, prácticamente reconstrucción, ni siquiera renovación, sino reconstrucción de la iglesia Nuestra Señora de la Consolación, que se ha incendiado hace poco. Así es. También me parece una buena medida. Pero con respecto a ello, dice que va a traer arquitectos que están restaurando la iglesia de las Nieves en Yurimaguas. Y entonces a mí me parecen esas dos cosas positivas. El asunto es, el tema de la hidrovía no ha explicado cómo quiere apoyar, aunque en el plan yo lo he detallado, ¿no? Porque esa es una propuesta que yo hice en el plan de gobierno, porque la parte macro me tocó a mí. Sin embargo, él no lo detalla. Y continuamos en la misma línea de ser un candidato, no un gobernante, sino un candidato que ofrece, pero no dice cómo lo va a cumplir. Ni siquiera tiene un cronograma, ni siquiera tiene algo presupuesto. De verdad que a mí me parece un chapo todo esto. Arquitecto, yo pienso que este presidente se está agarrando a proyectos que ya vienen siendo desarrollados por los gobiernos, por el gobierno nacional. Por ejemplo, eso del dragado de los ríos, que incluye la propuesta que él hace de que se fortalezcan las vías fluviales, ¿no? De comunicación. Eso ya debe empezar a ejecutarse este año, pero no por él. No, pues. No por él. Y la población que está escuchando, cuando vea que las obras llegan o las dragas llegan a limpiar los ríos, dirán, pues el presidente lo está haciendo. Como tienen la mala costumbre los presidentes regionales. Surge una cosa o surge un logro nacional y ellos dicen, no, es mi logro, yo lo he hecho, yo lo he propiciado, ¿no? Es una costumbre, es como una especie de, como que hubiesen salido de una escuela donde todos hablan el mismo idioma y se están colgando de triunfos que no les pertenecen. Y realmente es una pena. Como te digo, Santa Gema dice, lo vamos a hacer, sí, pero claro, porque ya está, él ha visto que en el presupuesto general de la República ese proyecto ya está aprobado. Y ya tiene un presupuesto, tiene un monto. Pero sin embargo él dice, aunque ya tocaron el presupuesto, pero ¿cómo? Si recién para el 2015 está esa aprobación. O sea, es para golpearse un poco la mente. Bueno, vamos finalizando ya con esto. Ya nos queda muy poco tiempo. En términos globales o prospectivos, ¿crees tú que este gobierno del MIL, sin apasionamientos y con objetividad, cómo será? Bueno, primero quiero señalar mi deseo. Como loretano, me gustaría que el gobierno vaya por una buena senda, que nos demuestre que lo que planteamos nosotros, no solamente de manera verbal y con imágenes y con artículos que escribimos, son lo contrario a lo que pensamos. Aunque el tiempo, al menos particularmente a mí, arquitecto, yo vengo escribiendo artículos de la realidad regional hace muchos años, solo que la gente no los lee o lee muy poco, lee un grupo muy pequeño, pero siempre hemos planteado la necesidad de que hagamos un gobierno de unidad. El problema es que cuando se quiere hacer un gobierno de unidad, cada uno quiere hacer la cosa a su manera, no es fácil en Loreto organizar. Si un pequeño proyecto, como por ejemplo hicimos una campaña en Quito por la vida, no podíamos ponernos de acuerdo todas las autoridades. ¿Por qué? Porque a la autoridad aquí no le interesan los proyectos de beneficio a la sociedad, arquitecto. Les interesan las obras porque ahí pueden llevarse un billete. Les interesan las inversiones grandes porque ahí pueden jalarse una platita también. Les interesan los estudios, entre comillas, de investigación o de factibilidad, porque también pueden ahí jalarse el billete y le contratan a cualquier hijo de vecino para que haga un estudio. Luego un arquitecto o alguien
que tiene un título, pone ahí su firma y su sello y también cobra por eso, pero no les importa la región. Por eso es que todos los proyectos grandes que lamentablemente se han puesto en la región han fracasado. Entonces, mi deseo como loretano es que el gobierno demuestre que lo que decimos no es cierto. Eso en el tiempo lo vamos a ver. Sin embargo, los indicadores y las señales nos demuestran que solamente hay improvisación, solamente hay ingratitud con las 3 frases que pone y solamente hay informalidad. Sin embargo, presidente, yo como loretano quiero desearle suerte en la gestión, ¿no? Porque cuando dice usted va a llamar a los notables, al menos no me llame a mí, porque yo prefiero no trabajar para su gobierno. Pero, a ver, convoca a los mejores y vamos sacando adelante la región en la medida en que podamos. Tal vez las opiniones contrarias también sirven para poder ubicarnos en un camino correcto. La opinión de la gente y del pueblo sirve, presidente. Sirve, no la deseche. Como loretano le expreso mi palabra. Muy bien, Ángel, estamos llegando al final. Muy amena, hay muchísimas cosas más que hablar, solo que el tiempo nos ha ganado. Con nosotros será hasta el día lunes.